Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 81. Capítulo 29. Por favor, ven con la intención de matarme. La maestría de Salvatore Doni en el manejo de la espada era incuestionable. Incluso antes de convertirse en un asesino de dioses, ya era una figura muy famosa. Como no tenía absolutamente ningún talento para la magia, se dedicó por completo a la espada. En cuanto a si esto se debió a su falta de talento mágico o simplemente a su naturaleza, nadie lo sabe, pero su talento y determinación como espadachín eran excepcionales. Había sido aprendiz de muchos maestros y dominado sus técnicas de espada en muy poco tiempo. Entre ellos se encontraba San Rafael, conocido como el Caballero del Santo Grial. Doni aprendió su arte de la espada en tan solo un mes. En comparación, las habilidades de Ikigaya Hachiman eran claramente inferiores. No solo en términos de habilidad, sino también de tiempo. Desde el momento en que el puño del dios demonio lo recogió y comenzó a entrenar en artes marciales, solo había transcurrido aproximadamente un año, de los cuales la mitad los pasó como asesino de dioses. Ahora que Ikigaya llevaba la delantera, era evidente que Salvatore Doni había sido descuidado. Al fin y al cabo, esto es común en las batallas entre artistas marciales. Por muy fuerte que sea alguien, un momento de descuido puede llevar a la derrota ante un oponente más débil. Ikigaya desconocía los pensamientos de Salvatore Doni. Lo que sí sabía era que se estaba volviendo cada vez más hábil en el uso del movimiento de los muertos vivientes en espiral. Incluso se atrevió a decir que ni siquiera el mismísimo puño del dios demonio podría usar este movimiento con la misma fluidez con la que él lo hacía ahora. Las artes marciales que había aprendido del puño del dios demonio ahora las dominaba por completo, sin rastro de torpeza. Dejando de lado su condición de asesino de dioses, en términos puramente de artes marciales, sentía que definitivamente había alcanzado el nivel de los 9 puños. Era difícil de explicar, pero simplemente tenía esa seguridad. Después de todo, nadie comprendía mejor esta transformación que él mismo. La distribución del poder, la adaptabilidad de las técnicas y la capacidad de aprovechar las oportunidades de combate habían entrado en otra dimensión. Parecía que, tal como había dicho Tamamo no Mae, subir de nivel como asesino de dioses era realmente así de sencillo, y el salto era tan grande que la gente común no podía seguir el ritmo. El cuerpo de Salvatore Doni ya mostraba claros signos de desgaste. Su velocidad era ahora muy inferior a la del principio. Ikigaya podía acercarse fácilmente y ejecutar un combo. A juzgar por las apariencias, Doni había perdido la capacidad de seguir luchando. Sin embargo, este hombre seguía adelante. No importaba cuántas veces Ikigaya lo lanzara, lo derribara o lo inmovilizara, siempre se ponía de pie. En parte porque el cuerpo del asesino de dioses era increíblemente resistente, y en parte porque esto ponía de manifiesto las deficiencias del Pencaxilat en términos de fuerza bruta. Aunque conservaba las debilidades del cuerpo humano, un asesino de dioses no era realmente humano. Los movimientos que podían matar o incapacitar instantáneamente a una persona normal podrían no tener el mismo efecto en un asesino de dioses. Ikigaya era un asesino de dioses, así que lo entendía perfectamente. Por eso atacaba a Doni sin cesar. De lo contrario, con los poderes regenerativos de un asesino de dioses, Doni se recuperaría rápidamente. Sin embargo, una vez que el daño alcanzó cierto umbral, Ikigaya se dio cuenta de que ya no podía depender únicamente de esta técnica para reducir las capacidades físicas de su oponente. Se lo tomó muy en serio, porque el cuerpo de un dios es incluso más poderoso que el de un asesino de dioses, completamente libre de las limitaciones de haber sido humano alguna vez. Es hora de derramar algo de sangre. Tras derribar a Doni una vez más, extendió los dedos y le agarró el brazo que sostenía la espada. Primero te cortaré el brazo. El Pencaxilat del puño del dios demonio también incluía una técnica de mano de lanza. Si ese golpe de garra impactara, sin duda podría incapacitar la mano derecha de Doni en poco tiempo. En la batalla de un artista marcial, no hay lugar para la negligencia. Un solo error puede significar la vida o la muerte. Eso era lo que los maestros de Johnny siempre les decían a sus discípulos. Incluso siendo un asesino de dioses, Ikigaya lo tenía presente. Salvatore Doni, evidentemente, no había hecho lo mismo.
como veterano de las artes marciales, había subestimado a su oponente y ahora pagaría las consecuencias. Al igual que ahora, aunque la victoria parecía estar al alcance de la mano, Ikigaya no olvidó utilizar una técnica de pseudo-clonación al estilo Pencaxilat, con todos sus clones intentando alcanzar los puntos vitales de Doni. La precaución nunca viene mal, especialmente contra un oponente fuerte. Si ese zarpazo daba en el blanco, bien podría inclinar la balanza de la victoria a su favor. Se negó a creerle a ese tipo, incluso con más fuerza que nunca, usando su mano izquierda después de perder la derecha. Pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había olvidado algo. Su mano, imbuida del poder de la maldición, no dudó ni un instante y se lanzó hacia adelante como un rayo. Pero justo antes de hacer contacto, su mano encontró resistencia. Una a una, figuras con forma de cuña comenzaron a aparecer del cuerpo de Doni, rodeándolo. Desde fuera, parecía que todas las manos de Ikigaya se habían detenido en la superficie de esa capa de escritura. Finalmente, recordó lo que había olvidado. Maldita sea. Ambos eran asesinos de dioses. Los asesinos de dioses tienen autoridades. ¿Qué demonios? Como asesino de dioses, se olvidó por completo de las autoridades. Ahora que lo pienso, desde el principio, ambos solo habían usado artes marciales para pelear. Ninguno había recurrido a ninguna autoridad. Quizás Doni también lo había olvidado. En el siguiente instante, con el movimiento de Doni, se desató una enorme fuerza de rebote. Todas las copias de Ikigaya salieron disparadas. La única diferencia fue que sus fantasmas, al estar compuestos de energía maldita, se disiparon rápidamente bajo la fuerza. ¿Te pareces mucho a Ultraman? Ikigaya aterrizó rodando y preguntó con curiosidad. ¿Qué es esa autoridad tuya? Solo algo para protegerme. Tú también tienes algo así, ¿verdad? Doni se levantó del suelo, crujiéndose el cuello y estirando la espalda. Pero, sinceramente, habría sido un dolor de cabeza si no fuera por esto. Al fin y al cabo, estoy luchando contra otro cazador de dioses como tú. Te subestimé. No esperaba que fueras un luchador tan hábil. Así que, en este duelo de artes marciales, he perdido. Pero la próxima vez, sin duda no seré tan descuidado. Tras relajarse, sonrió ampliamente y alzó su espada una vez más. Pues bien, querido amigo, continuemos nuestra batalla con todas nuestras fuerzas. Deja de llamarme querido amigo a la menor provocación. ¿Acaso tus amistades son tan baratas? Ikigaya sacudió las manos y se relajó un poco. Al instante siguiente, el aire a su alrededor comenzó a calentarse. Entonces, comencemos la segunda ronda. Esta vez, iré yo primero, sin objeciones, ¿verdad? Por supuesto que no. Ven a por mí con la intención de matarme, querido amigo. Capítulo 82. Capítulo 30. El enredo de la espada y la palma. Según Ikigaya, solo existían dos tipos de personas que llamaban informalmente a otras amigo o hermano. El primer tipo eran aquellos que eran extremadamente amigables por naturaleza. Como ellos mismos eran así, veían a todos los demás de la misma manera y pensaban que, siempre que alguien fuera compatible con ellos, estaba bien llamarlo amigo o hermano con afecto y franqueza. El segundo tipo eran unos estafadores de primera. Estos tipos te dejaban la cartera vacía, y no solo te llamaban amigo o hermano, sino que incluso te llamaban papás y con eso les convenía. Salvatore Doni no parecía ser ninguna de las dos cosas. Porque cuando llamaba a alguien amigo, era solo para destrozarle la cabeza como a un perro. Por supuesto, Ikigaya estuvo más que encantado de acceder. La temperatura del aire a su alrededor aumentaba y el suelo bajo sus pies volvía a agrietarse. Pero esta vez no se debió a un impacto de energía mágica, sino a que el suelo había perdido toda la humedad y se había vuelto excesivamente seco. En algunas de las grietas, incluso comenzaron a aparecer llamas. La naturaleza primordial de Set era el viento. El viento era su única esencia elemental, y todas sus facultades divinas emanaban de esa naturaleza fundamental. Por ejemplo, el papel del dios de la destrucción y la fuerza que siempre lo había acompañado, derivaba originalmente de la forma de los tifones. Tras convertirse en dios de Egipto, el viento provocaba tormentas de arena, invadía el valle del Nilo y convertía las tierras de cultivo en desiertos. Así, también se convirtió en el dios del desierto.
El aire abrasador invadía las viviendas humanas en forma de viento, por lo que los egipcios lo consideraban el dios de la sequía, la aridez y el fuego. Incluso durante el periodo del Nuevo Reino, cuando fue venerado por un tiempo, fue principalmente porque los egipcios necesitaban un clima favorable, especialmente direcciones de viento favorables, durante sus campañas en Asia. Era muy parecido a cómo las autoridades divinas de Osiris estaban inevitablemente ligadas a la esencia del agua. La humedad es agua. El agua es la fuente de la vida, por lo que se convirtió en el símbolo de las plantas y del Nilo, lo que dio origen al concepto de agua de vida y resurrección. Esto, debido a la concepción egipcia de la vida y la muerte, lo elevó finalmente al trono del inframundo. Por lo tanto, Ikigaia, que ahora dominaba tanto la sequía como la humedad, ejercía, en efecto, su influencia sobre todo el espectro de transformaciones naturales tal como las percibían los egipcios. Claro que aún estaba lejos de alcanzar ese nivel de poder. El viento ya había comenzado a agitarse alrededor de Ikigaia. El aire abrasador se transformó en vientos cálidos, que arremolinaban a lo largo de la costa. Incluso con la protección divina, Donnie podía sentir como el calor a su alrededor se intensificaba. Y en el centro de toda esa tensión estaba el propio Ikigaia. Entonces, Donnie vio moverse a Ikigaia. En un instante, estuvo justo delante de Donnie. Con un giro del pie, lanzó un golpe con la palma de la mano. Donnie volvió a quedar desprevenido. No es que desconociera el juego de pies para acercarse y retroceder rápidamente, pero los pasos de Ikigaia eran singularmente extraños. Su cálculo de distancias le había fallado. Cuando se dio cuenta, el golpe de palma de Ikigaia ya estaba justo delante de él, provocándole un intenso calor. Incluso antes de que impactara, ya sentía un ardor en la cara. Existe un dicho que dice, no le pegues a la gente en la cara. Pero Ikigaia claramente desconocía esa regla. Su primer golpe fue directo a la cara. Donnie reaccionó con rapidez, ladeó la cabeza, activó su juego de pies y movió el cuerpo hacia un lado. Aún así, fue un instante demasiado lento, y la palma de Ikigaia impactó de lleno en su hombro. En el instante en que impactó, los 5 dedos de Ikigaia explotaron con una fuerza descomunal. Esa energía, junto con el calor, atravesó instantáneamente la defensa de acero de Donnie, estrellándose de lleno contra su hombro izquierdo. ¡Uf!, exclamó Donnie con un gruñido ahogado. Por un instante, sintió que se le entumecía todo el hombro izquierdo y que el brazo le pesaba. El violento impacto le hizo perder el equilibrio, y la estocada que había preparado se desvió, fallando por completo y pasando de largo de Ikigaia. Aún así, no logró anular por completo el impulso. Su cuerpo retrocedió tambaleándose varios pasos, y su juego de pies se descontroló. Donnie no desconocía a los oponentes que practicaban Pencaxilat. Este arte marcial era muy popular en el mundo occidental, al igual que el karate japonés. Pero el silat de Ikigaia era claramente de una variedad diferente, y lo que acababa de desatar no se parecía a nada que Donnie hubiera visto antes. La clave residía en que Ikigaia había utilizado algún tipo de autoridad que logró traspasar su férrea defensa. Esto era algo inédito. Su cuerpo de acero había soportado incontables tipos de ataques. Incluso con su vulnerabilidad a las altas temperaturas, muy pocos lo habían perforado con tanta precisión desde un solo punto. Ni siquiera los dioses lo habían logrado con tanta facilidad. ¿Qué demonios era ese calor? Naturalmente, Ikigaia no tenía intención de explicárselo a su oponente. Aprovechando el efecto persistente del golpe con la palma, avanzó de nuevo. Sabía perfectamente que, si ese tipo conseguía alejarse y desatar todo el poder de su espada, la situación daría un giro radical rápidamente. En definitiva, él comprendía un poco a Donnie, mientras que Donnie no sabía casi nada de él. Por eso, desde el principio, había hecho todo lo posible por sacar ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Esa ventaja no duraría mucho. Una vez más, empleó el juego de pies del estilo Boné, se acercó rápidamente y agarró el lento brazo izquierdo de Donnie. Aprovechando el tirón reflejo del brazo de Donnie, volvió a cortar la distancia. Con un giro de muñeca, lanzó un codazo, la misma táctica, directo a la cara. «Deja de apuntarme a la cara», gritó Donnie con frustración, alzando su espada con la mano derecha y bloqueando el golpe con la hoja.
Entonces, nadie supo cómo, hizo girar la espada de tal manera que apartó el brazo de Ikigaya, y la hoja apuntó directamente a la cara de Ikigaya. Tonterías. Sin pensarlo dos veces, Ikigaya se soltó y saltó hacia atrás. Un destello cegador de la espada pasó rozando su nariz, abriendo una larga grieta en la tierra seca. Donnie había escapado a la presión, y su hombro izquierdo parecía haberse recuperado. Jeje, ahora es mi turno. Donnie gritó con júbilo y lanzó otra ráfaga de golpes de espada. Apuñala. 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 Lo único que se podía ver eran sus ataques de embestida. Ikigaya reutilizó su truco anterior, creando multitud de imágenes residuales ilusorias. Pero esta vez, Donnie simplemente soltó una risita y declaró en voz alta: que este sea mi juramento. No permitiré que exista nada que no pueda cortar. Esta espada es la hoja invencible que puede atravesar todo lo que hay en la tierra. El brazo de Donnie, que empuñaba la espada, comenzó a brillar con un resplandor plateado y, con un estruendo metálico, se transformó en algo que parecía completamente metálico. En el instante en que el brazo plateado se formó por completo, todas las ilusiones de Ikigaya se desvanecieron, se esfumaron. La espada de Donnie ya no era un torrente de luz, sino un único y sólido golpe que se dirigía directamente hacia Ikigaya. Ya fuera por su autoridad defensiva, Donnie no parecía tan rápido como antes, pero este golpe fue abrumadoramente contundente. Una sola estocada, pero se sintió como un ataque a gran escala. ¿De verdad quieres apuñalarme? ¿En serio?, murmuró Ikigaya entre dientes mientras la hoja se acercaba a él. Pero si fuera él, sin duda haría lo mismo. Tener un gran poder y aún así estar reprimido, cualquiera querría liberarse con una puñalada contundente. Este golpe era inevitable. Gracias al ojo de la perspicacia, Ikigaya ya había calculado que, sin importar qué tipo de movimiento evasivo hiciera, esa espada lo alcanzaría igualmente. Y en esta situación, no pudo desestabilizar el cuerpo de Donnie ni afectar la trayectoria de la espada. Si ese es el caso. Capítulo 83. Capítulo 31. Sobre la hermandad de los asesinos de dioses. Ikigaya levantó ambas manos. El poder de la autoridad se infundió en sus manos, y éstas se tornaron de un rojo brillante. Al observarlas más de cerca, se podía ver que ardían como llamas. Estas ya no eran manos humanas. En el mismo instante en que completó sus preparativos, llegó la luz de la espada. Ikigaya juntó las manos como un rayo. Atrapar una hoja con las manos desnudas, sinceramente, este recurso se ha usado en exceso en todo tipo de novelas. Por otro lado, probablemente se deba a que es tan útil que se ha usado en exceso. Sus palmas ardientes se aferraron a la espada, pero al mismo tiempo, una oleada de dolor abrasador recorrió sus manos. Ikigaya sintió que se le iban a romper. Sin embargo, la espada mágica, originalmente impoluta y brillante, se puso al rojo vivo en el instante en que la agarró con sus manos, como un hierro candente recién salido de un horno. Donnie, que sostenía la espada, sentía como si le estuvieran asando la mano. Pero semejante dolor, ¿qué significa para un guerrero? A juzgar por la expresión de Ikigaya, para él tampoco era mejor. Pensaba que Ikigaya Hachiman era realmente un compañero que no dejaba de sorprenderle. Pensándolo bien, alguien que pudiera atrapar su espada con las manos desnudas, hasta ahora solo había conocido a uno. También un asesino de dioses, pero en otro país del este, separado de aquí solo por el mar. Los jóvenes parientes que le precedieron, aunque utilizaron un método diferente y claramente sufrieron las consecuencias, aún así lograron hacerlo. Sin embargo, una vez que se blande una espada, no hay razón para que se detenga. Z. En medio de un crujido de dientes, la espada al rojo vivo, que parecía a punto de derretirse, comenzó a avanzar muy lentamente. El movimiento fue leve, pero representó un progreso. En el proceso, el hierro fundido goteaba, cada gota abriendo un agujero negro como la noche en el suelo e incendiando las zonas circundantes. Durante este forcejeo, ambos rostros se contorsionaron, mostrando los dientes con extremo dolor. «Vamos, déjame apuñalarte una vez, es lo justo», dijo Donnie. El rostro de Donnie estaba contraído como un pretzel. Tenía la sensación de que ya podía oler el aroma de la carne asada. Tonterías. Mejor déjame partirte la cara primero. La expresión de Ikigaya también estaba contorsionada. Maldita sea, dolió muchísimo.
Eres tan mezquino. Ya me has dado una paliza. Doni claramente no tenía intención de rendirse, y Ikigaya no tenía intención de ceder. Mientras soportaba el dolor y las tonterías, activó de nuevo su autoridad. Todo su cuerpo, incluidas sus manos, comenzó a arder. Algo parecía estar tomando forma. Al ver esto, Doni inmediatamente ejerció aún más fuerza y pronunció una vez más una frase espiritual. La espada que atraviesa al enemigo de un solo golpe, brilla con esplendor para arrebatarle toda vida. La espada al rojo vivo se transformó de nuevo. Aunque seguía pareciendo un desastre a punto de derretirse, comenzó a hincharse. Aunque seguía siendo lento, era mucho más rápido que exprimir la pasta de dientes de un tubo vacío. La aceleración era visible. Ikigaya tenía la sensación de que le iba a salir humo por la nariz. Ese cabrón estaba intentando apuñalarlo en la cara. Pero él había terminado su preparación. Bajo la mirada atónita de Doni, un sol salió detrás de Ikigaya. No es el tipo de sol que trae alegría, calor y vida a la tierra. Pero un sol feroz, abrasador y apocalíptico que arrasa la tierra, enciende toda la vida y trae la extinción. Al ver el cambio en la expresión de Doni, Ikigaya sintió una oleada de satisfacción. Sin la distorsión de Horus, el sol que creó esta vez era mucho más salvaje que el que conjuró cuando luchaba contra Quazu. Ese sol también podía matar, pero contenía el poder de la vida. De lo contrario, no habría podido atraer a Quazu. Pero este sol no tenía esos matices. Aunque la batalla con Doni no duró demasiado, ya había llevado su comprensión de la autoridad a un nuevo nivel. Comprendió que la esencia radicaba en la derivación, la transformación y la combinación infinitas. Fertilidad o desolación. Solo es cuestión de pensamiento. He creado este enorme sol a mano, disfrútalo. En cuanto se pronunciaron esas palabras, el sol abrasador estalló. Ambos fueron engullidos. Toda la costa quedó envuelta en la deslumbrante luz de la destrucción. Tierra y mar por igual fueron aniquilados. En la ciudad de Chiba, no lejos del campo de batalla, innumerables personas despertaron sobresaltadas. Al principio, pensaron que se trataba de un terremoto. Pero cuando salieron corriendo de sus casas y vieron una enorme luz similar a una aurora boreal que se elevaba desde el mar e iluminaba la mitad del cielo como si fuera de día, quedaron atónitos. Muchos incluso se desplomaron aterrorizados, creyendo que había estallado la Tercera Guerra Mundial y que las bombas nucleares estaban volando por los aires. Afortunadamente, al igual que el temblor similar a un terremoto, la luz abrumadora llegó y se desvaneció rápidamente. El cielo pronto volvió a la oscuridad. En el punto donde surgió la luz, el agua del mar irrumpió violentamente. Todo un tramo de costa había desaparecido. Nadie supo cuánto tiempo transcurrió antes de que una figura emergiera repentinamente de las furiosas corrientes, tropezando y cayendo al suelo. En cuanto tocó el suelo, cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. Solo después de un rato su respiración se normalizó y se puso de pie. La luz de la luna reveló su rostro. Era Ikigaya, aunque tenía un aspecto terriblemente maltrecho. Le faltaba toda la ropa de la parte superior, los pantalones estaban hechos jirones y todo lo que llevaba por debajo de las rodillas, incluidos los zapatos, había desaparecido. ¿Se habrá ahogado ese tipo?, murmuró en voz baja, mirando las olas que aún se arremolinaban. Observó un rato más, pero seguía sin ver ninguna señal de Doni. Quizás se había consumido por el fuego como su espada. Debido a que era su propio poder, Ikigaya no había sufrido daños graves. De lo contrario, no estaría en este estado relativamente intacto. Da igual. Si se ahogó, se ahogó. Ikigaya no sintió la necesidad de esperar. Estaba agotado. Se dio la vuelta para marcharse. En ese preciso instante, oyó algo en el agua que lo detuvo en seco. Una figura emergió de las olas, cubierta de escritura cuneiforme flotante, aunque los glifos ya eran tenues, casi desaparecidos. Era Salvatore Doni. El muy cabrón no se había ahogado. Cuando llegó a la orilla arrastrándose, el resto del guión desapareció. Al igual que Ikigaya, se desplomó de espaldas, jadeando en busca de aire. Pero su espada había desaparecido. Para un espadachín como él, era impensable simplemente perder una espada. La única explicación era que había sido destruida. Ikigaya se acercó. Este tipo tenía un aspecto tan desaliñado como él mismo.
Apenas vestido. Oye, Ikigaya le dio un codazo con el pie, ¿sigues vivo? Espera, Hideo Doni, déjame descansar un poco. De acuerdo, descansa. Me voy. Ikigaya sintió, a punto de marcharse. Oye, no seas tan cruel, somos amigos. Gimió Doni con tristeza. ¿Quién diablos es tu amigo? Me tuviste despierto toda la noche. A pesar de sus palabras, Ikigaya no se marchó. Vamos, admítelo, disfrutaste de esa pelea, ¿verdad? Doni respiraba ahora con más regularidad y se incorporó. Suspiró, mi espada se ha ido. La quemaste. Fue mi compañera durante muchos años. No es culpa mía. Ikigaya no negó la primera afirmación. Sí, la pelea fue satisfactoria. Hacía tiempo que no se sentía tan eufórico. Al final, el tipo no era tan molesto. La próxima vez encontraré una espada aún mejor, dijo Doni, mirando al mar con tristeza. Y no dejaré que la quemes tan fácilmente. Claro, hazlo. Aunque dudo que sirva de mucho. Ikigaya también se sentó. Estar de pie era agotador. Mejor descansar antes de irse. Ven a visitarme la próxima vez. Hay muchas cosas divertidas en Italia. De acuerdo. ¿Ya terminaste de hablar? Tengo hambre y sueño. No te preocupes, alguien vendrá a recogernos pronto. ¿A qué quieres apostar a quien come más? Yo no he comido en todo el día. No tienes ninguna posibilidad. Vas a morir si no compites en todo. Hablando de eso, ¿tienes algo de comer? Bajo el cielo nocturno, con el sonido de las olas rompiendo, los dos asesinos de dioses, ambos igualmente exhaustos y hambrientos, comenzaron a charlar entre sí. Ahora que lo pienso, en el anime, los asesinos de dioses son todos hijos adoptivos de la bruja Pandora, lo que técnicamente los convierte en hermanos. No hablemos de hermanas, pero en cuanto a hermanos, los verdaderos hermanos se demuestran mostrando sus músculos el uno al otro, ¿verdad?